De promesa a escándalo el nido de halcón. Y es que vaya novelón con el famoso nido de halcón en Jalapa, un proyecto que arrancó como la gran promesa deportiva de Veracruz y que hoy está en la mira de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Pues porque la obra que está a cargo de la empresa de Manuel Fernández Chedraui sigue sin terminar y ya anda costando el doble de lo que se había anunciado al inicio. Y aquí no estamos hablando de cualquier atraso. No es porque falten unos detallitos de pintura, no. El problema es que desde su anuncio en el 2022, durante el gobierno de Cuitláhuac García, hasta hoy, en septiembre del 2025, pues el estadio sigue sin entregarse y la cuenta ya pasó de los 700 millones de pesos iniciales a más de 1,400 millones de pesos. El encargado de poner orden en este tema es Ramón Santos Navarro, titular de la Contraloría General. Él ya adelantó que apenas la empresa entregue la obra, se va a meter lupa en 3 frentes: el técnico, el financiero y el estructural. El nido del halcón, como lo mencionó anteriormente ya la gobernadora, es una obra que todavía no concluye, está por concluir, y una vez que se entregue se harán las revisiones tanto técnicas, financieras y estructurales. O sea, van a revisar desde la calidad de cemento hasta cómo se gastó cada peso. Y ojo con esto, porque si detectan incumplimientos graves, la constructora no solamente podría recibir observaciones, también inhabilitaciones. Eso significa que no podría volver a participar en contratos con el gobierno del estado, nada menor, tomando en cuenta el tamaño de los negocios que están en juego. Este proyecto no nació ayer, fue anunciado en abril del 2022 por Ricardo Agüed, en ese entonces alcalde de Jalapa y hoy secretario de gobierno, pero hay que decirlo, no era una inversión municipal, no era una inversión a cargo del secretario de gobierno actualmente, Ricardo Agüed, sino del entonces gobierno de Cuitláhuac García. El plan sonaba atractivo: un estadio moderno, digno de competencias nacionales e internacionales, con una inversión de poco más de 724 millones de pesos. La promesa era que para diciembre del 2023, sí, 2023, pues este estadio estaría listo. Pero pasó 2023, entró 2024 y ahora estamos en el 2025 y todavía falta. Eso sí, la factura sigue creciendo y los jalapeños siguen esperando su arena de primer mundo. La construcción se planteó en 3 etapas. La última debía terminar en marzo del 2025, pero la realidad es que aún hay retrasos visibles. Y no solo eso, en fiscalizaciones pasadas ya había salido a relucir un detalle incómodo. No se acreditó la propiedad del terreno donde se estaba levantando el estadio. ¿Se imaginan una mega obra de más de 1,000 millones de pesos y ni siquiera estaba claro de quién era el terreno? Cosas que solamente pasan en la política mexicana y veracruzana. Ahora, ¿qué podría pasar con la empresa de Fernández Chedraui? Bueno, si la Contraloría encuentra que los retrasos no son justificables o que hubo irregularidades financieras, podrían inhabilitarla para futuros contratos y esa sería una sacudida fuerte, porque hablamos de una de las constructoras más activas en Veracruz. Pero también está la otra cara. Si la empresa logra justificar con papeles cada peso y cada día de atraso, quizá queden simples observaciones, aunque la pregunta es, ¿y la gente? ¿Qué gana después de tanto retraso y tanto dinero gastado? El tema no es menor, porque el nido de halcón se vendió como una obra insignia, un ícono para Jalapa y para el deporte veracruzano. Y aunque suene duro, por ahora lo único que simboliza es sobrecostos y retrasos. Lo peor es que el costo social también existe. La gente esperaba que el estadio trajera inversión, trajera empleo, trajera actividad económica, pero mientras no se entregue, eso sigue siendo solo una promesa colgada en los espectaculares de hace 3 años. Y vale la pena recordar que Veracruz tiene una larga lista de elefantes blancos, obras anunciadas con bombo y platillo que terminan siendo historias de abandono, de sobrecostos y de pleitos legales. El nido del halcón podría convertirse en una más de esa lista o en un ejemplo de que por fin alguien pone orden. La bola está en la cancha de la Contraloría y de la propia gobernadora Rocío Nale, que ya había adelantado que este tema no se iba a dejar pasar. La ciudadanía espera ver acciones concretas, no solamente comunicados, así que ya lo saben, el futuro del nido del halcón no solo depende de que se terminen los tabiques y se pinten las gradas, depende también de lo que se encuentren los auditores. Si las cosas no cuadran,
habrá sanciones y la empresa podría quedar fuera de la jugada en contratos futuros. Mientras tanto, lo cierto es que los jalapeños siguen preguntándose lo mismo. ¿Cuándo por fin podrán estrenar el estadio que se prometió hace más de 3 años? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El Pirata Fuente podría cambiar de dueño. Sí, otra vez el estadio Pirata Fuente está en el ojo del huracán. Ese estadio que debía ser símbolo de orgullo para Veracruz y hoy es sinónimo de polémicas sobre costos y promesas incumplidas. Y no es cualquier tema. El Orfis, encabezado por Delia González Cobos, ya terminó la auditoría a la remodelación que arrancó en tiempos de Cuitláhuac García. El informe llegará al Congreso el 1 de octubre, y no me refiero al Congreso Federal, al Congreso de Veracruz. Ahí se decidirá si los empresarios que tienen la concesión se quedan o se van. ¿Quiénes están bajo la lupa? Pues el concesionario José Carlos Vives Gómez y su empresa Club de Fútbol Veracruzano, SADCB. Empresa y empresario que recibieron en comodato el estadio por 5 años, pero con una promesa de traer un equipo de primera división. El acuerdo fue muy claro. Si no cumplían, el estadio regresaba al patrimonio del Estado, sin necesidad de juicio. Y hasta ahora, pues lo que todos vemos es un estadio carísimo, pero vacío de fútbol profesional. La auditoría no solo revisa números, sino también la calidad de la obra. Según la propia Cefiplan, ya se habían invertido más de 1,694 millones de pesos en la remodelación. Una cifra que supera por mucho lo que se había anunciado. Y lo grave es que, pese a ese dineral, el inmueble se entregó con retrasos. Debía estar listo en diciembre del 2024 y se entregó hasta marzo del 2025. Y sobre todo, con varias deficiencias detectadas en su construcción. Ahora, aquí viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que se gasten casi 1,700 millones de pesos y no tengamos un equipo de primera división o mínimo de segunda jugando en el Pirata Fuente? Esa fue la condición central de la concesión y es la que hoy ponen aprietos a los empresarios. El Orfis ya hizo su chamba, revisó ingresos, revisó gastos y revisó contratos, y ahora la pelota está en la cancha de los diputados. Ellos tendrán que decidir si se mantiene la concesión o si se revoca de plano. Y no es cualquier decisión. Revocar el comodato significaría que el Estado recupere el inmueble y podría volver a licitarlo, buscar otro modelo de gestión o incluso, como dicen algunos, abrir la puerta para un proyecto diferente. Pero también es un golpe político, porque sería reconocer que la apuesta de entregar el Pirata a particulares pues fue un error o que se cumplió de manera muy parcial. Y ahí entra el debate. Fallaron los empresarios, falló el Congreso del gobierno anterior, de la legislatura pasada, que aprobó el acuerdo, o falló la administración de Cuitláhuac García, que vigilaba la obra. Este caso pues también refleja un problema más grande, y es el manejo de la infraestructura deportiva en Veracruz. El Pirata Fuente no es el único elefante blanco. Tenemos gimnasios, tenemos auditorios, tenemos canchas que se remodelan con millones y terminan siendo infrautilizados o abandonados. Y aunque en el papel pues todo suena muy bonito, todo suena a que se impulsó el deporte veracruzano, pues en la realidad lo que queda es una mezcla de mala planeación, una mezcla de intereses políticos y de negocios que no siempre benefician a la afición. Este próximo 1 de octubre será clave. Los diputados tendrán frente a ellos el informe del Orfis y la decisión de si mantienen o cancelan la concesión. Y aquí no hay mucho espacio para discursos. O hay equipo de primera división o de segunda, como se prometió, o no lo hay, porque los veracruzanos ya pagaron la cuenta. Casi 1,700 millones de pesos de dinero público, y lo mínimo que esperaban es que en ese estadio sirva para lo que en su momento fue remodelado. En pocas palabras, el Pirata Fuente está en tiempo de compensación, en estos famosos tiempos extra. Si el Congreso decide quitarle la concesión a los empresarios, será un golpe fuerte, pero quizá necesario para recuperar el control del inmueble. Y si deciden dejarlo como está, pues más vale que expliquen bien a la gente por qué. Porque al final los aficionados y los contribuyentes son quienes siguen esperando que ese estadio deje de ser un monumento al gasto y vuelva a ser la casa del fútbol veracruzano. Noticias locales. La milloniza de los partidos en Veracruz. Agárrense porque viene
pura milloniza. Y es que en Veracruz ya se están cocinando los números para los partidos políticos y la cifra que se aprobó va a levantar cejas, porque estamos hablando de una bolsa que más que apoyo parece premio de lotería. Lo interesante no es solo el tamaño del pastel, sino cómo se va a repartir y en qué momento, justo cuando ya se empiezan a hablar de lo que viene para el 2027. El OPLE de Veracruz, encabezado por Marisol Alicia Delgadillo, fue el que dio el banderazo en sesión extraordinaria. Ya saben, esas sesiones que casi nunca llaman la atención, pero cuando dicen el monto, todos volteamos. Y ojo, que aquí no se trata de un simple gasto, se trata de cómo mantener a flote a los partidos políticos en años previos a elecciones grandes. Ahora sí, la bomba. En el 2026, el próximo año que viene, los partidos políticos en Veracruz se van a repartir 263.907.000 pesos. Sí, escucharon bien, 263 millones, casi como si fueran aguinaldo adelantado para todos. Y eso se traduce en que cada mes, de enero a diciembre, los partidos tendrán en sus cuentas más de 23 millones de pesos. ¿En qué se gasta todo eso? Bueno, según lo aprobado, va para actividades ordinarias, específicas, franquicias postales y hasta para asociaciones políticas estatales. Una especie de catálogo de gastos justificados que todos sabemos que no siempre se sienten en la calle. La consejera María Fernanda Sánchez Rubio explicó que la idea es fortalecer la equidad en la contienda y que todos tengan las mismas herramientas para competir. Pero más allá del discurso bonito, lo cierto es que estos millones llegan justo cuando los partidos pues se andan preparando para el 2027 después de pasar estas campañas a nivel municipal, y ese año 2027 habrá elección constitucional de diputados, elección concurrente con lo federal y hasta renovación en el Poder Judicial. Así que este dinero pues no es cualquier gasto, es el combustible que moverá las campañas, las alianzas y los pleitos que veremos en un par de años. La presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo, ya lo dejó claro. El presupuesto 2026 será clave porque marca el arranque de la gran contienda del 2027. Y es que no es casualidad que desde ahora se hable de cifras tan altas, porque lo que está en juego no es cualquier elección. Y mientras tanto, los ciudadanos pues vemos cómo se sueltan más de 263 millones de pesos a los partidos en un estado donde las prioridades muchas veces pues están en salud, están en educación, están en seguridad, no en partidos políticos. La pregunta que queda en el aire es si realmente este dinero se va a traducir en mejores propuestas, en campañas más limpias o en partidos más cercanos a la gente. Porque la historia nos dice que muchas veces esas bolsas terminan en spots repetidos, en banderitas de colores y en mítines con acarreados. Pero ahora no hay pretexto. Con tanto recurso, pues los partidos están obligados a dar resultados y a demostrar que cada peso cuenta. Así que ya lo saben, en 2026 pura milloniza para los partidos políticos en Veracruz, más de 263 millones de pesos en un año, que será la antesala de una elección histórica. La duda es inevitable. ¿Será dinero bien invertido en democracia o solo otra fiestecita más con cargo al erario?